Quiero saludar al doctor Alberto Ruscolequier, que es doctor en economía y un fino observador de los acontecimientos internacionales, porque hay información inquietante que ha recorrido el mundo en las últimas horas. Y tiene que ver con la posibilidad de que haya algún tipo de involucramiento táctico de Rusia con los asesinos del Hamas que provocaron el ataque y las brutalidades del día 7 de octubre. Alberto, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Es correcto lo que vos decís, porque la verdad que el involucramiento ya viene de una historia realmente ya desde el año 2006, porque cuando el grupo terrorista Hamas se hizo cargo de la franja de Gaza, matando a decenas y decenas de gente de la autoridad palestina, la verdad que en aquel momento el presidente de Rusia había felicitado al grupo terrorista Hamas. Pero no menos cierto es que hay datos inquietantes. En principio que el día 8 de octubre, un día después de este ataque terrorista masivo de la franja de Gaza hacia Israel. ¿Me permitís que te interrumpa, Alberto? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Porque se acaba de conocer el índice de inflación. Ya seguimos con este tema. Es del 8,3% mensual. 8,3% en el mes. Es un número altísimo, pero muchísimo más bajo que el que tuvimos en el mes anterior y acumula el 142,7% en los últimos 12 meses. 8,3% mensual. Perdón por la interrupción, pero acaba de salir la información y teníamos que darla a conocer al aire. Seguí, por favor, con este tema y después te voy a pedir, como doctor en economía que sos, una consideración también sobre este guarismo. Pero de mil amores. Bueno, concretamente hubieron datos que el día 8 de octubre, Khaled Mashal, que es el más alto directivo de Hamas, se reunió con autoridades del gobierno ruso. Me refiero a Putin y me refiero incluso al tema de la Cancillería de Rusia. También había dos datos que la gente todavía no tiene conocimiento público, y que es el siguiente: las tropas de algunos terroristas de Hamas habrían sido también entrenadas por el cuerpo del grupo Wagner. ¿Te acordás? Ese grupo paramilitar que estaba financiado por Putin para hacer las tareas sucias que el gobierno ruso no quería, que finalmente Evgeny Prigozhin murió en ese supuesto accidente de avión, y finalmente este grupo está manejado directamente por Putin, por Rusia. Lo concreto es que habría entonces un entrenamiento de este grupo Wagner con respecto al terrorista de Hamas, y además las tropas de la Fuerza de Defensa de Israel encontraron pertrechos bélicos secuestrados al Hamas, que eran suministros militares que Rusia sacó de Ucrania por ciertas partes que invadió, y le transfirió ese equipamiento militar, se lo transfirió al grupo terrorista Hamas. En consecuencia vemos esta entente cordial que hay, recibiendo a los dirigentes del Hamas, haciendo lazos de buena voluntad, e incluso los mismos dirigentes del Hamas dicen que en Rusia es un aliado, y incluso Mashal, este número 1 del grupo Hamas, dijo, y voy a repetir lo que Mashal dijo, y dice: en Rusia nos han dicho que este ataque del 7 de octubre del 2023 va a tener que ser estudiado por su eficiencia en las academias militares. Fíjate vos que el gobierno ruso lo único que hizo fue un llamamiento después del 7 de octubre a decir que hay que respetar las víctimas civiles, pero no condenó de ninguna manera el ataque terrorista de Hamas que provocó la muerte en ese día de 1.400 personas y más de 240 secuestrados. Ahora, la pregunta es: ¿qué gana Rusia con todo esto? Bueno, hay que recordar que hay un eje que ya está totalmente claro, alineado antioccidental, que es China, Rusia, Irán. ¿Qué se beneficia en esta alianza Rusia con Irán? Bueno, Rusia le está dando inteligencia una inteligencia digital para controlar las disidencias dentro de Irán, y también le está entregando armas. Ahora bien, ¿qué le entrega Irán a Rusia? Le entrega drones, a punto tal, Pepe, que se ha construido una fábrica de drones de los iraníes dentro del territorio ruso. En consecuencia, también Rusia, ¿qué está ganando con este involucramiento? En principio, fíjate vos, Pepe, ¿quién habla de la guerra de Ucrania? Nadie. Y simplemente digo que el 1 de noviembre Rusia realizó un bombardeo devastador sobre los territorios de Ucrania, asumiendo Rusia que, como ya no es un tema de Occidente, está deseando que incluso la ayuda militar a Ucrania esté menguando, porque la verdad que Estados Unidos tiene los ojos puestos muy especialmente en Medio Oriente. En consecuencia, también estamos viendo que si Rusia con este movimiento se está tratando de dirigir en un movimiento antiimperialista en la región, también estamos viendo que Rusia tiene
bajo ese panorama geopolítico, toda una agenda que él cree que lo va a beneficiar. Y Bien. fundamentalmente tiene una bomba demográfica, porque cuando hay este tipo de enfrentamientos y guerras, él está deseando que haya una gran migración de palestinos hacia ¿a dónde? A los palestinos en los países árabes no los reciben, que haya una gran migración de palestinos a los países árabes. En consecuencia, aquí están tiradas las cartas. Rusia tiene muchas cosas dentro de su geopolítica para analizar y manejar. Y así están las cosas en Medio Oriente. Bien. Muy, muy complicadas. Bien, Alberto, quiero llevarte por un minuto, estamos excedidos en el tiempo, pero quiero llevarte por un minuto, aprovechando tu característica de ser doctor en economía, para que me analices este 8,3% que ha dado el índice de inflación. Bien, correcto. La verdad que la baja fue significativa respecto del mes anterior. Como bien dijiste vos, Pepe, creo que tenemos un acumulado interanual del 142 aproximadamente de inflación. Nos están quedando 2 meses, con lo cual hay que suponer que la inflación anual estaría en un número entre 160 y 165% anual. La verdad que hay que decir a la gente que, por un lado, la gente se pone contenta, pero 8,4 es quizá la inflación que otros países normales tienen en 3 años. Y hay que decir a la gente que el gran tema que tiene que solucionar la Argentina es precisamente bajar la inflación. Y bajar la inflación es la gran tarea que va a tener que hacer el próximo gobierno que asuma, sea cual fuere. Porque te digo, Pepe, ¿cuáles son los números del déficit fiscal? Tenemos un déficit primario del 3%, un financiero del 2%, ya estamos en un 5%, y un cuasi fiscal del 9%, y quizás un poquito más. Entonces, con un déficit que está orillando casi el 15% del Producto Bruto, no es un pequeño detalle bajar el déficit. La verdad es que es una tarea ciclópea. Hay que tener en cuenta que hay muchos precios que están de alguna manera controlados, retenidos o no están autorizados a ser elevados, con lo cual estamos teniendo un 8,4 de alguna manera un poquitito artificial. La verdad que cuando haya un plan de estabilización va a tener que haber inevitablemente un ajuste muy duro y la inflación el año que viene va a ser una inflación severa. Así que esto es lo que estamos teniendo, 8,4. Si se mira desde el punto de vista de la proyección del mes pasado o de los últimos 2 meses, claro que es un éxito. No obstante, sigue siendo un hecho demoledor, porque Argentina ya creo que es el número 2, un país número 2 en el mundo en cuanto a récord de inflación. Alberto, quiero agradecer muchísimo tu tiempo con nosotros. Te mando un abrazo y gracias por el contacto. El saludo muy cordial. El doctor Alberto Ruscolequier.